faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Nada más para darle la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes y especialmente, ¿verdad?, a los hermanos que vienen, que nos visitan de la iglesia Emanuel. Muchas gracias por acudir a la invitación que le hicimos. El Señor los llamó, creo, a compartir con nosotros, y también quiero darle la bienvenida porque tenemos por primera vez a un amigo de nosotros, compañero, que se llama Sixto. Sea bienvenido. Es la primera vez que él está aquí en estas reuniones. Y sea bienvenido. Y todo el pueblo de Dios le dice amén. También al hermano José, quiero darle la bienvenida también al hermano José, porque es la primera vez que está con nosotros en estas reuniones. Voy a leer parte de una porción de la palabra del Señor, y la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos del 43 al 47. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Con esta porción, hermanos, quiero hacer mención, ¿verdad?, de una historia. Más que nada, ¿verdad?, nosotros no nos reuníamos, y nosotros, o sea, veíamos que las mujeres, o sea, las hermanas, se reunían ellas cada viernes. Entonces el hermano Luis tuvo la inquietud un día, estudiando en la escuela dominical, estábamos estudiando el libro de los Hechos, tocaban esa clase y tocó este pasaje. Entonces, motivado por el Señor, y el hermano Luis tuvo la motivación de decirnos, ¿saben qué? Pues, ¿qué les parece si aquí hay algo importante? La iglesia, a través de estas reuniones podemos crecer, podemos conocernos, podemos ver las necesidades de las personas, podemos ayudar. O sea, tuvo mucha inquietud, y yo reconozco eso. Yo no tuve esa visión que él en ese momento, el Señor le puso en su corazón, y compartió con nosotros, y a partir de ese momento nosotros tomamos la decisión de cada mes compartir con los hermanos en las casas de cada uno de nosotros. Los que no estamos ahora sí viviendo en una casa o algo cómodo, lo hacemos aquí. Ese es el motivo, y principalmente nosotros como hermanos queremos estar juntos para la gloria y la honra del Señor. Nosotros queremos que el Señor sea glorificado también en estas reuniones,
comemos muy sabroso, siempre comemos muy sabroso. Las hermanas hacen unos platillos exquisitos, pero como nosotros hemos entendido que lo principal no es la comida, lo principal es que el Señor está con nosotros, el Señor es el pan de vida y principalmente compartimos su palabra. Entonces, con esa finalidad lo hicimos y lo seguimos haciendo, y quisiéramos compartirlo nada más con la iglesia que nos visita el día de hoy, con los hermanos, sino quisiéramos más adelante compartir con muchos hermanos, conocernos, tener más comunicación, tener más acercamiento en el Señor. Entonces, eso fue la finalidad. Ojalá y podamos, ¿verdad?, nosotros cumplir con eso que los primeros cristianos o la primera iglesia tuvo en ese momento. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar la oportunidad al hermano Daniel que nos traiga el devocional del día de hoy. Gracias y buenas noches. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Venimos de la iglesia Emmanuel de Farmersville, que es un pueblo allá al east de McKinney, ¿verdad? Está un poco lejos, pero estamos cerca en Cristo, ¿verdad? Él nos ha acercado, ¿verdad? Estamos cerca, somos familia, somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Así que estamos contentos. Mi nombre es Daniel Fresnillo, pastor de la iglesia en Emmanuel. Conmigo me acompañan amados hermanos, ¿verdad?, que están ahí comprometidos en esa congregación. Ustedes conocen ya a nuestro hermano Venancio, ¿verdad? Él tiene por acá historia. Viene nuestro hermano Daniel y nuestro hermano Elías, que está al frente de la varonil, y está también, ¿verdad?, nuestro hermano Tori, y nuestro hermano Jesús, y bueno, nuestro hermano Abraham. Algunos de los hermanos que sintieron venir, pero que a última hora, ¿verdad?, no pudieron por circunstancias, pero también, ¿verdad?, en compañerismo querían estar acá, querían venir a visitarles, conocerles, y la verdad que nos da mucho gusto. Gracias por las atenciones, ¿verdad?, que nos brindaron. Y gracias, hermano Juan, ¿verdad?, hermano pastor Bartolomé, ¿verdad?, por la invitación, ¿verdad?, y por la oportunidad. Por ahí dicen, ¿verdad?, que invitar a alguien que no conocen es un acto de fe. Así que yo agradezco, ¿verdad?, ese acto de fe. Dicen que cuando lo invitan por segunda ocasión es un acto de misericordia. Y cuando lo invitan por tercera vez es que ya son masoquistas, ¿verdad? Ya les gusta que les peguen, ¿verdad?, que les avienten piedras. Bueno, no sé, ¿verdad? Agradezco el acto de fe que están haciendo, ¿verdad?, para este servidor del Señor. Y bueno, el mensaje en esta noche, pues están en Marcos, en el libro en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a tomar unos pasajes. Tal vez no sea un tema así como que muy interesante, así que pues muy probable que algunos, ¿verdad?, vayan a tomar sueño. Ese es el reto que tenemos, ¿verdad?, que no se duerman. Me hubiera gustado traer un tema así como de escatología, ¿verdad?, y el final de los tiempos y el arrebatamiento, y créanme que estuviéramos aquí muy interesados, ¿verdad?, porque el tema nos llama la atención, ¿verdad?, del apocalipsis y los cuernos y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, no traigo un tema de esos, ¿verdad?, pero traigo un tema, ¿verdad?, una porción de la escritura que es muy importante, muy importante. Así que yo quiero compartir estos versículos. Marcos capítulo 3, y está en el verso 13 el llamamiento de los discípulos, o la elección de los 12, dice la versión 60, ¿verdad?, en su encabezado. Y dice así la palabra del Señor, Marcos 3, voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges,
esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Voy a invitar a que hagamos una oración, hermanos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, reunidos como iglesia, Señor, tu iglesia, la que tú has comprado, Padre, con tu sangre preciosa. Reunidos, Señor, con el único propósito de ser edificados en tu palabra. En tener ese compañerismo, Señor, que te honra, que te glorifica, Señor. Gracias, Padre, por la porción que has, Señor, preparado para tus hijos, Señor. Y pedimos, Señor, que seamos edificados en ella. Y no solamente seamos oyentes, sino hagamos, Señor, de ella un estilo de vida. Que seamos, Señor, hacedores de la misma. Así que, Padre, háblanos que tus siervos escuchamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este tema, hermano, es acerca de los seguidores de Cristo o los discípulos, que es, ¿verdad?, un tema muy importante en la iglesia. De hecho, cuando vemos estas reuniones, es un discipulado. Estamos discipulando, estamos creciendo, estamos siendo, ¿verdad?, alimentados por la palabra de Dios, y es importante. Es importante seguir creciendo. De hecho, la voluntad de Dios es eso, que seamos, ¿verdad?, creciendo conforme a la medida del varón perfecto, que vayamos creciendo. La voluntad de Dios para nuestras vidas, para el creyente, es que ya dejemos de ser niños y que vayamos creciendo, que vayamos madurando. Eso se le llama discipulado. Se le llama discipulado. Así que tal vez no sea un tema así como muy interesante, pero es sin duda un tema que está en el corazón mismo de Dios. Un tema muy importante que Jesús nos enseña, ¿verdad?, lo que es discipulado. Lo que es discipular. Y esa es la tarea que tenemos nosotros por delante. Ser discipulados, ser seguidores. Eso es lo que significa un discípulo. Es un seguidor, un aprendiz. Así que voy a hablarles de este tema. Creo que, ¿verdad?, este tema sin lugar a dudas está en el corazón de Dios. Estaba en el corazón de Jesús con sus discípulos. Y creo que esta es la única manera en que nosotros podemos crecer. No hay otra manera más que a través del discipulado. Y esto lleva un proceso. Yo me he dado cuenta que no hay atajos para el crecimiento. Para la madurez no hay atajos. Tienes que pasar tiempos intencionales con el maestro para ir creciendo. Así que no es como que te tomas una píldora ahorita y ya eres una persona madura. No. Es intencional, así que no hay atajos. La manera en que vamos nosotros ir creciendo conforme al estándar, a la medida que Dios quiere que crezcamos, porque dice que somos como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Así que esa es la voluntad de Dios, que vayamos creciendo. A esto se le llama discipulado. Y no hay atajos. Para convertirse en cristianos maduros, no hay atajos. No es como que te duermes ahorita y mañana ya, oh, milagro. No es así. Se lleva tiempo, se lleva ser intencional. De hecho, yo he mencionado en algunas ocasiones, ¿verdad?, que envejecer es inevitable. Es inevitable envejecer. Y ya las canas empiezan a aparecer y aunque queremos esconderlas, es inevitable. Empiezan a aparecerse esos rasgos, ¿verdad?, que muestran ya a una persona que está envejeciendo. Es inevitable. Pero madurar es opcional. Es opcional. Y Dios quiere que nosotros seamos intencionales en ir creciendo. Paguemos el precio, nos comprometamos, ¿verdad? Es uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas. A esto se le llama que seamos personas maduras. Y ¿verdad?, es algo que tenemos que elegir. Pablo dijo en Gálatas 4:19, dijo Pablo esto: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Cristo se ha formado en vosotros. Creo que los que estamos aquí no hemos experimentado estos dolores, ¿verdad?, físicamente, dolores de parto, pero son dolores que estremecen las entrañas. Y Pablo dice que él está sintiendo esos dolores
para llevar ese sufrimiento, ese dolor, por el que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un precio que hay que pagar. Hay que pagar ese precio para que Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo, ¿verdad?, fue muy explícito en mencionarlo en esta porción de la Escritura. Son como dolores de parto. Sufro. Hay que pagar el precio. Así que tenemos que pagar el precio. No hay atajos hacia la madurez. Y me alegra mucho que aquí en esta reunión, ¿verdad?, haya muchos varones comprometidos con este propósito de ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ir creciendo, ¿verdad?, en cuanto a la medida del varón perfecto. Escudriñando las Escrituras, ¿verdad?, y adquiriendo conocimiento. Pero no solamente conocimiento, sino llevándolo a la práctica. Llevándolo a nuestras casas, ¿verdad?, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todas las áreas. Pongamos en práctica lo que nosotros escuchamos aquí. Somos edificados en ello. Así que este relato que tomé en esta noche para compartir con ustedes, que es el llamamiento de los discípulos, Jesús nos enseña lo que es un discípulo. Dice que subió al monte, Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Este es un llamamiento. Y creo que todos los que estamos aquí hemos sido llamados en diferentes etapas de nuestras vidas. Algunos, ¿verdad?, recientemente están siendo llamados por el Señor. Algunos, ¿verdad?, nos están visitando y tal vez digan, bueno, ¿de qué se trata este asunto? Y oramos para que puedan escuchar la voz de Dios haciendo ese llamado, ¿verdad?, esa invitación hacia sus pies, hacia su salvación. Bueno, todos hemos sido llamados. En este caso dice que Él llamó a los que Él quiso. Este es el llamamiento de Dios. Este es el llamamiento que Dios hace a nuestras vidas. Dios nos llama. Y todo empieza con Él y termina con Él. Él hace el llamamiento. De hecho, la palabra de Dios siempre, ¿verdad?, toma la iniciativa en todo momento. Dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dice que nosotros damos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado. Así que cuando nosotros damos es porque Él nos ha dado. Así que todo empieza con Él y termina con Él. Encontramos aquí que Jesús hace el llamamiento y lo hace de la manera, hermano, como Él quiere, como Él quiso. ¿Y qué aprendemos en esto? Bueno, sin lugar a dudas, ¿verdad?, Jesús está llamando en esta ocasión a estos 12. A los 12, ¿verdad?, los que le conocemos como los apóstoles. Y tenía una encomienda para ellos. Tenía un llamamiento y dice, lo llamó como Él quiso. Quiero, ¿verdad?, que entendamos este concepto de que Él hace un llamamiento conforme a su voluntad. Y un poquito ¿verdad?, un poquito de profundizar en este relato. Dice que había algo muy interesante en la cultura, en aquellos tiempos, para un discípulo, en la cultura judía, para un discípulo. No eran los únicos discípulos en ese momento. Había otros maestros, había otros rabí, había otros discípulos. De hecho, Juan tenía sus discípulos. Recuerda aquella ocasión, ¿verdad?, que los discípulos de Juan fueron y hablaron con él. Bueno, en aquellos tiempos de Jesús, en aquellas etapas, cuando Jesús andaba en la tierra, había discípulos. Y quiero explicar un poco de las costumbres que los judíos llevaban a cabo para ser discípulos. ¿Cómo se hacían los discípulos en los tiempos de Jesús? Bueno, la Torá. ¿Saben cuál era la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿verdad?, los 5 primeros libros. Esa era la Torá, o instrucciones. Las instrucciones o el Torá era el centro de la base de las vidas de los discípulos en aquellos tiempos. Y era el centro también del sistema educativo. La mayoría de los niños judíos de 6 años irían a la escuela por primera vez para aprender la Torá. Probablemente se llevaría esta práctica en la sinagoga local y sería enseñada por un maestro local de la Torá, y era a través de un rabino. Este primer nivel de la educación se la llamaba Beit Sefer. Los niños asistirían a la escuela para aprender el Torá. A esta etapa se le llamaba Beit Sefer y duraba desde que el niño tenía 5 años aproximadamente a los 10 años. Esta etapa de aprendizaje, donde eran, ¿verdad?, enseñados en el Torá.
El Beit Sefer dice, los niños memorizaban la Torá y a los años que ellos sabían, ¿verdad?, pasaban tiempo de la meditación de la Torá y se la sabían de memoria. Cada palabra, desde Génesis hasta Levítico, el libro de Números se lo sabían de memoria, el libro de Deuteronomios, todos memorizados. Esto es sorprendente para algunos de nosotros, porque a veces nosotros batallamos para memorizar un versículo. Sin embargo, estaban ahí y memorizaban de memoria los primeros 5 libros de memoria. A esta etapa se le llamaba Beit Sefer. Al final de esta etapa del Beit Sefer, sería como a los 10 años aproximadamente, estos niños, la mayoría, ya no iban a la escuela. Estaban aprendiendo o aprendían el oficio familiar. Ya no pasaban a la siguiente etapa. Ellos dejarían la escuela y aprenderían a manejar la casa, los negocios de la familia, ¿verdad? Y seguirían adelante, continuarían, ¿verdad? Solamente algunos, los mejores de esa etapa salían para la siguiente, que se llamaba el Beit Talmud. Solamente del grupo, ¿verdad?, de aquellos niños salían algunos seleccionados, los mejorcitos, a la siguiente etapa, el Beit Talmud. En el Beit Talmud, aproximadamente los niños de 10 años, ¿verdad?, los mejores del grupo, salían de ahí. Ellos tenían la habilidad más innata para memorizar el resto de las escrituras. Tenían la capacidad para memorizar hasta el libro de ¿qué? De Malaquías. De memoria. Al finalizar el Beit Talmud, aproximadamente el niño, ¿verdad?, ya tenía entre 15 a 16 años. La mayoría de los niños aprendían, ¿verdad?, salían de la escuela y ya no continuarían. Se dedicarían al negocio de la familia, aprendían un oficio familiar, aprenderían con sus padres el oficio de familia. Pero de ahí, de ese grupo del Beit Talmud, de esta etapa, salían los mejores. Salían los mejorcitos de ese grupo que habían memorizado todo el Antiguo Testamento. De memoria. Y solamente algunos cuantos, los mejores de ese grupo, continuarían hacia el siguiente nivel de educación que se llamaba Beit Midrash. Ya eran algunos adolescentes, 15 años, 16 años aproximadamente. Ellos, en esta etapa del Beit Midrash, iban con un rabino y solicitaban a ese rabino ser uno de sus discípulos. Cuando usaban la palabra discípulo, se quería decir estudiante, aprendiz. Pero nos referimos a alguien que no solamente sabe lo del maestro, sino que iba a ser como su maestro. No solamente en conocimiento, sino como su maestro. Eso era un discípulo. No solamente era saber el conocimiento del rabí, sino ser como su rabí. La Biblia menciona a un personaje muy conocido por nosotros, que había estado bajo los pies del rabí, ¿verdad?, que se llamaba Gamaliel. Instruido bajo los pies de Gamaliel. ¿Saben quién era ese personaje? Saulo, ¿verdad? Saulo tenía la educación, ¿verdad?, de haber sido instruido bajo los pies de este rabino. Así que Saulo no era cualquier tipejo por ahí. Habías pasado la primera etapa de los mejores, había memorizado el Torá, había memorizado, ¿verdad?, el resto de las escrituras y había sido seleccionado para ser instruido por este rabino Gamaliel. Así que no era, ¿verdad?, cualquier personaje, no era cualquier persona, era de los mejores, Porque en el Beit Midrash los estudiantes iban frente a un rabino y este discípulo, ¿verdad?, el rabí le hacía una entrevista a esta persona, a este muchacho, a este joven, y lo interrogaría. El rabino le haría preguntas acerca de la Torá, le iba a hacer preguntas acerca de los profetas, preguntas acerca de lo transmitido verbalmente, lo estaría preguntando, interrogando, porque el rabino quería saber
si ese muchacho tenía madera para ser uno de sus discípulos. Así que en ese interrogatorio, ¿verdad? Este rabino le hacía preguntas acerca de la Torá y acerca de las escrituras, y se hacía preguntas. Este chico tiene cualidades para ser un seguidor mío. No solamente obviamente tiene capacidad para aprender. Podía ser un discípulo, podía ser un aprendiz, pero puede ser como yo. Porque la tarea de ahí, ¿verdad? Acerca del rabí, la tarea era caminar con él. Era enseñarle en todo momento y a un tiempo ser como él. Esa era la tarea del rabí, ¿verdad? Que iba a instruir al chico. No solamente, ¿verdad?, eran de lo mejor, sino iba a ser como su rabí. Así que en esta etapa, ¿verdad?, del Beit Midrash, algunos rabinos, después del interrogatorio, le decían al chico: bueno, obviamente sabes las escrituras, obviamente tienes la capacidad, pero no tienes madera para ser un discípulo. Así que lo despedían. Y esos chicos se iban y seguían el negocio de la familia. Se dedicaban a los negocios de la familia. Porque no pasaban. Solamente los mejores, de los mejores eran reclutados para ser discípulos, seguidores. Esto, ¿verdad?, es lo que esta era la tradición. Pero para mí me sorprende mucho y me da sentido cuando Jesús llama a sus discípulos. ¿Cómo hace Jesús para llamarlos? Dice que Él los llamó como Él quiso. Él rompe con esta tradición, rompe con esta cultura, rompe con estos estándares. Él llama no a lo mejor de lo mejor, sino llama como Él quiso. Como Él quiso. Así que da sentido, porque cuando llama a sus discípulos, de hecho la escritura que leíamos, ¿verdad?, que dice el versículo 13 que leíamos, tomábamos en esta noche, Él llamó así a lo que Él quiso y vinieron a Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y tuviesen autoridad. Y luego menciona, ¿verdad?, los nombres. Simón, a quien puso sobrenombre Pedro. Y interesantemente yo leía este pasaje y en el llamamiento y en el narrativo de Marcos menciona en el capítulo 1, cuando les llama, estos hombres estaban pescando, eran pescadores. ¿Cuál era su oficio? El oficio familiar. No eran lo mejor de lo mejor. No habían pasado, ¿verdad?, las etapas del discipulado. Pero ahora Jesús los está llamando. ¿Por qué? Porque Él rompe con todo esto. Él llama de una manera, ¿verdad?, única. Y sabes que esto me da esperanza a mí. Eso nos debe de dar esperanza a nosotros. Porque no somos nosotros lo mejor de lo mejor. Pero somos llamados para pasar tiempo con nuestro Maestro. Somos llamados para ser sus seguidores. Somos llamados para ser como nuestro Maestro. Esta es una de nuestras tareas como seguidores de Él. De hecho, saben que había un dicho que se mencionaba en aquellos tiempos. Se decía: que estés cubierto con el polvo de tu rabino. Que estés cubierto con el polvo de tu rabino. Este dicho se mencionaba entre ellos. ¿Por qué? Porque el discípulo, el aprendiz, el seguidor tenía que andar atrás de su maestro. Y ese polvo que él levantaba con sus sandalias, el aprendiz iba a andar tan cerca de su maestro que ese polvo le iba a estar cayendo a él. De ahí el dicho que se mencionaba: que estés cubierto con el polvo de tu rabino. Mi pregunta es: ¿tienes tú algo de polvo del maestro? ¿Hay algo de polvo en tu vida, en las relaciones personales? ¿Hay algo de polvo en tu vida que demuestra que estás caminando cerca de tu maestro? Debe de haber polvo en nosotros. Si somos discípulos,
si somos seguidores. Estos hombres no eran lo mejor de lo mejor. Marcos 1:16 nos da este narrativo. Marcos 1:16 dice que andando junto al mar, en el llamamiento que Jesús le hace a estos hombres, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar. Su oficio era pescadores. No era lo mejor. Porque eran pescadores, dice la palabra del Señor, porque eran pescadores. No eran lo mejor de lo mejor. No calificaban en el estándar judío. No calificaban para ser aprendices de un rabí. Pero Jesús los llama. Y lo que me llama la atención en su llamamiento es que cuando Él les dice, Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo os haré pescadores de hombres. Y lo que me llama la atención es que ellos al instante no lo pensaron, no dijeron, déjamelo medito, déjame ver si... Al instante dejaron sus redes. Al instante dejaron la barca, dejaron ese oficio. Y Jesús les hace la invitación. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que estos hombres dejaron al instante aquellas redes, aquel oficio, ante la invitación que les hacía el Maestro, que les hacía Jesús? Bueno, me doy cuenta, ¿verdad?, que cuando Jesús nos llama de una manera única. Y cuando nosotros estamos, ¿verdad?, conscientes de que no somos lo mejor de lo mejor, y que Dios nos está dando la posibilidad, nos está dando la oportunidad de ser lo mejor, de lo mejor, cualquiera deja las redes. ¿Qué les está diciendo? Vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores. ¿Ahora de qué? De hombres. Si estos hombres hubieran dicho, pues déjalo pienso, porque el negocio ahorita está funcionando, ahorita la marea está alta y hay mucha pesca. Y si hubieran perdido la oportunidad, ahora sí que de su vida, se hubieran perdido de lo más valioso, que es ir a pescar almas. Porque lo único que va a permanecer en el cielo no son pescados. Si ellos se hubieran dedicado al familiar, tal vez hubieran ganado algo de dinero, hubieran entrado más recursos a sus hogares. Y eso no hace nada de diferencia. Sin embargo, cuando tú alcanzas a una persona, cuando una persona conoce a Cristo, porque tú le compartes, porque tú les enseñas el Evangelio, la bondad de Dios, y esa persona viene a los pies de Cristo, esa persona va a estar en el cielo eternamente, porque tú le compartiste. Lo único que va a durar por siempre son personas. Allá en el cielo habrá personas, pero a veces nosotros nos desenfocamos y le damos más interés a las cosas banales, superficiales, y cuando el Señor nos hace el llamado a ser sus seguidores, a veces nos perdemos las oportunidades. A veces no estamos enfocados en el llamamiento, en la oportunidad que Dios nos está poniendo delante. Y estoy muy contento de ver a muchos varones aquí, caminando, creciendo. Porque nuestra meta, nuestro propósito debe ser seguidores de Jesús, ser aprendices de Él y andar tan cerca de Él que demos cada día más la imagen de Él. Porque no solamente es hablar como Él o saber lo que Él sabe, sino ser como Él. Ser como Él, ser como Jesús. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra razón, ¿verdad?, de que estemos aquí en la tierra. Jesús está más interesado en una persona disponible, en su disponibilidad, que en sus habilidades. Hay personas que tienen mucha habilidad, pero no están disponibles. Esto lo vemos en muchas áreas. Hay buenos músicos, pero se cotizan. Por ahí dice, se cotizan. Y hay unos que a lo mejor dicen, yo aquí estoy. Pues sabes, Dios está más interesado en tu disponibilidad. Que tú digas, aquí estoy.
yo estoy listo, te seguiré. El Señor está más interesado en eso que en tus habilidades. Él dice, si estás conmigo, aunque tú no puedas, yo me mostraré en tu debilidad. Mi poder se va a perfeccionar en ti. Así que no tengas miedo, que tú digas, no, yo no puedo, yo esto, el otro. Mira, déjate en las manos del que puede hacer las cosas. Déjate usar por Dios. Déjate que Él te revista. Deja que Él haga la obra a través de ti. A veces decimos, es que yo no tengo fe. No necesitamos tener mucha fe tampoco. Si tuviéramos poquita fe, eso es suficiente, dice el Señor. Si tuvieran poca fe, es suficiente, porque no es la fe, sino es al gran Dios, en donde está cimentada esa fe. Así que no es la fe en realidad, sino es el gran Dios donde nosotros ponemos nuestra confianza. Jesús está más interesado en que estemos disponibles. Hay muchas personas que no están disponibles, están ocupadas, tienen el oficio, ¿verdad? Y están ocupados y el Señor les hace una invitación, como lo ha hecho con nosotros. Jesús no los escogió a estos 12 porque eran lo mejor, sino porque podían llegar a ser lo mejor de lo mejor. Podían llegar a ser lo mejor de lo mejor. Así que Dios te llamó a ti porque sabe que tú puedes llegar a ser lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Pero para que tú y yo podamos hacer todo lo que Dios quiere, ahora sí que tenemos que entrar en ese proceso. Tenemos que pagar ese precio. Tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. Esto se le llama, al discipulado, implica obediencia. Obediencia. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que haber obediencia. Un seguidor se caracteriza por la obediencia. Marcos 3:13 nos dice, pues, Él los llamó como Él quiso y vinieron a Él. ¿Qué mostraron ahí ellos? Obediencia a su llamado. Así que un discípulo, la primera cosa es que se implica en ser obedientes a Él. A veces no vamos a entender razones, ¿verdad? Él nos va a mandar cosas que tal vez no vamos a entender por qué. Pero tenemos que confiar y obedecer. Ese es un discípulo que aprende a obedecer, aunque no entienda las cosas. Y después nos dará explicación el Señor, ¿verdad? Si así a Él le place. Pero nosotros tenemos que confiar y obedecer. Obedecer. No puedes ser seguidor, no puedes ser discípulo si no hay obediencia. La obediencia honra a Dios. La obediencia honra a Dios. En San Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. El amor hacia Él, si me aman, deben de guardar mi palabra. Deben de andar en ella, deben obedecerla, no solamente escuchar, sino hacerlo el estilo de vida. Así que debe de ser ligada a nuestras vidas la obediencia. Estos discípulos siguieron a Jesús, vinieron a Él. Así que ¿qué implica que vinieran a Él? ¿Qué implica esto? Este acto que hicieron ellos dejando sus barcas, ¿qué implica? Bueno, ellos dejarían, primero estos discípulos, los 12 que tomamos en esta noche, ellos tenían que dejar primeramente su trabajo. Tendrían que dejar su trabajo. Yo recuerdo una ocasión, mi esposa, ¿verdad? Cuando el Señor me hacía el llamado a su ministerio, y había ciertas cosas y preguntas que me hacía mi esposa, y una de las preguntas que me decía, oye, ¿y si Dios te llama a predicar a Perú, allá aquellos países? Y digo, pues la verdad, pues Él tiene que proveer los recursos, porque el trabajito aquí tengo que dejarlo y no sé, ¿a qué quiero llegar? ¿Y cuál es el punto aquí? Es que a veces no estamos comprometidos a obedecerle, de tal forma que dejemos todo. Esta obediencia que los discípulos muestran, los primeros discípulos muestran, es que dejaron primero, dejarían su trabajo, dejarían su familia,
Dejarían su profesión, su economía, su vida relacional, sus compromisos, su futuro, su pasado, su presente, sus amigos, su reputación, su seguridad, su proyecto de vida, su religión. Todo eso implicaba seguirle a Él. Seguirle implicaba un cambio completamente. Tenía que dejar estas cosas. ¿Sabes? Cuando nos comprometemos con Él y si nos identificamos con la obediencia, tenemos que estar dispuestos a seguirle, aunque esto requiera dejar a un lado compromisos. Esto se identifica por un discípulo. Así que a lo mejor no es un tema muy popular, hermano, ya, no, hombre. Por eso les decía, gracias por el acto de fe. Si me vuelven a invitar, será por misericordia. Será por misericordia. Pero esto implica, la verdad, hoy en día no se quiere pagar el precio. Hoy en día, ¿verdad? Personas no se quieren comprometer, no quieren ser seguidores, no quieren ser discípulos. Quieren ser cristianos como que a medias, o de domingos, o sin compromiso. Pero Jesús lo quiere un todo. Quiere que esté ligada la obediencia a nuestros reflejos. ¿Cómo es eso de que nuestra obediencia esté ligada a nuestros reflejos? ¿Sabes? Si yo veo que me voy a caer, ¿qué es lo primero que hago? Mi cuerpo se empieza como a querer balancear. Es un reflejo, un instinto. Si tú tienes tu Biblia sujetada aquí y de repente como que estás cabeceando porque te echaste un panecito y estás así como que, y la Biblia se te quiere caer de los... ¿Qué vas a hacer? Le vas a tirar el agarrón a la Biblia. Un reflejo. No vas a decir, se me cae la Biblia. Es instante, no lo piensas, solamente actúas. ¿Sabes? La obediencia tiene que ser algo así. Un instinto, un reflejo. Obediencia. Tiene que estar ligado. Ser un discípulo es absolutamente todo. Hoy en día la gente parte su vida cristiana y dice, bueno, nomás hasta aquí. La fragmenta. Dice, bueno, yo nomás voy al domingo en la mañana y cumplo. Y el domingo, ¿verdad? Son cristianos y el lunes ya empiezan con su vida secular. No hay vida secular para un cristiano. Es que como que a veces pensamos, ¿verdad? Tenemos la idea que podemos fragmentar la vida, pero no podemos, es absolutamente todo. A veces hemos sido enseñados, ¿verdad? Que ¿cuál es el día del Señor? El domingo es el día del Señor. El diezmo es del Señor. Pero ¿sabes? Cuando vamos a las Escrituras vemos que toda la semana es del Señor. Cuando vamos a la Escritura es que nos damos cuenta es que no solamente el diezmo es del Señor, sino que todo es del Señor. Pero a veces queremos solamente, ¿verdad?, fragmentar. El domingo tenemos dominio propio y el lunes tenemos el demonio propio. De hecho, ¿verdad?, como iglesias bautistas que somos, vamos a la sección de negocios, decimos, hermano, vamos a hacerla fuera del santuario, pues, porque ahí sí podemos pelear afuera del santuario. ¿Cómo que en el santuario no podemos pelear, pero allá sí podemos pelear? No podemos fragmentar. No puedes pelear ni allá ni acá, porque Dios es allá y es aquí también. Sí, pero a veces como que fragmentamos. Dios está en su santo templo, cae ante Él toda la tierra. Pero vamos a salirnos allá, hermano, y allá sí nos vamos a agarrar del chongo. Tengamos cuidado cuando empezamos a fragmentar nuestra vida. Es un todo. Si somos seguidores de Cristo, lo pide todo. Y que estemos tan cerca de Él, que el polvo de nuestro Maestro esté en nuestros pies. Y demos señal de eso. Leyendo la Escritura nos damos cuenta de eso, que Dios no solamente es del domingo, sino es de toda la semana. Y que Dios no solamente está en el templo, sino que tú eres el templo del Espíritu Santo. Que Él está en ti. Así que bueno, por eso vemos a veces como cristianos a medias. Pero aquí estamos comprometidos.
Dios nos está hablando en esta noche que como varones paguemos el precio. Nos acerquemos. No sé cómo está tu vida, pero Él sí la sabe. Y Él te hace un llamado. Él reafirma tu llamado. Quiere que te comprometas. Quiere que nos comprometamos. Dios quiere obediencia. Así que quiero preguntar hoy en día, ¿cómo manejas tú la obediencia? ¿Cómo la manejas? ¿Cuestionas, Señor? ¿Sabes qué? Eso no me conviene. ¿O condicionas a Dios? Pues si tú haces esto, yo hago lo otro. O sea, ¿cómo manejas tú la obediencia? ¿Cómo manejas ahora la desobediencia? ¿Cómo la manejas? ¿La reconoces? ¿Culpas a otros o te excusas? ¿Cómo manejas la desobediencia? Cuando hay desobediencia de tu parte, vas y pides perdón, lo reconoces y te acercas a Él, humillado, o simplemente tratas de ocultar. De hecho, fue el profeta Samuel que dijo en 1 Samuel 15, 22, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Qué le agrada más al Señor? La obediencia. Así que Dios nos eligió como Él quiso. Este es el llamamiento que Dios nos hace. Dios subió al monte, llamó a lo que Él quiso, rompiendo con todo el estándar judío. Como Él quiso. No era lo mejor de lo mejor. Pero lo segundo que veo aquí, y ya vamos a terminar, es que no solamente Él hace el llamamiento, sino que tiene que haber permanencia. Dice, vinieron a Él y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Si quieres ser un discípulo, tienes que permanecer en Él. Permanecer con Él. Fue tanto el impacto que Jesús hizo en la vida de estos hombres que fueron transformados. Fueron completamente transformados. ¿Qué los transformó? El estar con Él. Él los llamó ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Al estar con Jesús, somos transformados. De hecho, ¿verdad? Hay algunos de nuestros hermanos preciosos que tienen alguna petición de oración por años. Y están orando. Y están pidiendo al Señor. Y luego dicen, bueno, pues llevo 10 años orando por esta petición. Wow, 10 años. Sí, ayúdeme a orar por esta petición. ¿Sabes? A veces yo cuestiono realmente si tienen tanto tiempo orando. Porque una persona que tiene comunión y acercamiento con Dios, se le nota, porque la oración es hablar con Dios. Así que esas personas, ¿verdad? Pasar 10 años, ¿se imagina? 10 años en continua comunión con Dios, ya ni se debería estar preocupando por esa petición. Así que digo, wow, 10 años, qué privilegio, qué honor, qué bendición. Así que, hermanos, es la permanencia. Cuando pasamos tiempos con el Maestro, con el Señor, somos transformados. Se nota el cambio. Y creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso, de que somos transformados cada día más. Esa transformación va a continuar hasta que el Señor venga y nos llame. Seremos transformados por completo, de una manera, ¿verdad?, a la misma imagen de Él. Ahora, ¿verdad?, solamente somos como en una manera, ¿verdad?, por un espejo, dice la palabra del Señor. Somos transformados como por un espejo. Vemos la gloria del Señor y somos transformados. Pero un día le veremos cara a cara, tal y cual Él es. Así que fue el impacto que Jesús causó en estos discípulos, que sus vidas ya no fueron las mismas. Lucas relata en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. Fíjense lo que relata Lucas
acerca de estos hombres. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Nota el cambio ahora? Años, ¿verdad? Tiempo de haber pasado con Jesús. Ahora, la transformación que Lucas, el doctor Lucas, hace acerca de los discípulos. Pedro y Juan, ahora hablaban con denuedo. Hablaban con poder. Y sabiendo que eran, ¿qué? Hombres sin letras. No eran lo mejor. No tenían la calificación para ser seguidores de un rabino, de un maestro. Eran sin letras, eran letrados y del vulgo. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes? Esa es nuestra meta, hermanos. Nuestra meta es eso. Ser seguidores de Jesús de tal forma que seamos transformados, que seamos cambiados. El apóstol Pablo expresó esta idea en 1 Corintios 1:26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí está la transformación que Dios hace al pasar y tener permanencia en Él. Somos transformados. Ninguno de estos hombres era lo mejor de lo mejor, pero ellos pasarían, al pasar tiempo con Jesús, pasarían a ser lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Eso lo transformaría. Cualquiera que pase tiempo prolongado con Jesús, se va a notar. Se va a notar. En tu vida, en tus relaciones, en tu caminar, en tu compromiso, se va a notar. Así que ese es nuestro llamado, hermanos. Ser discípulos, ser seguidores, ser aprendices. No solamente tener el conocimiento, sino que hacer como Él. Somos transformados al pasar tiempo con Él. Ahora, lo último que vemos en este verso es que no solamente, ¿verdad?, los llamó como Él quiso. Esta es la misión de llamamiento que Dios hace. Y no solamente, ¿verdad?, los tuvo misión para que estuviesen con Él, sino también tenía un compromiso y una misión de enviarlos a predicar. A esto se le llama discipulado. No solamente ser discípulos, sino que tú mismo hagas un discípulo. No solamente tú eres llamado a ser un seguidor, sino que tú también ser un discipulador. Esa es nuestra tarea, hermanos. Que al ir creciendo y pareciéndonos más a Él, podamos llegar a ayudar a otros en el mismo proceso. Esa es nuestra tarea. Jesús en Mateo 28 nos da esa comisión. Vayan y hagan ¿qué? Vayan y oran. Vayan y ahora ustedes hagan lo mismo. Vayan y hagan, discípulos. Ya les enseñé. Pasen tiempo con ellos. Vayan y enséñenlos. Vayan y compartan con ellos. Hagan discípulos. Enséñenles. Así que no solamente les hizo el llamado para que estuviesen con Él, sino también ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Así que los selecciona, los asocia con ellos, pasa tiempo con ellos, luego los comisiona. Eso es discipulado. A eso se le llama discipulado. En el caso de ellos, la verdad sustituyó toda falsedad. Las más profundas condiciones que tenían reemplazaba sus creencias. Ahora tenían convicciones. No solamente creencias. Lo superficial se volvió algo firme. La consagración sustituyó la falta de compromiso. Ahora eran personas consagradas.
El cambio constante acabó con el tedio constante y el fanatismo. Ahora tenían un compromiso de cambio, de transformación. Por fin ahora ellos personificaban las enseñanzas para compartir con otros. Ese es el cambio que Dios quiere operar en nosotros. No solamente que seamos sus seguidores, sino que nos apasionemos por enseñar a otros. Sabes, me da tristeza, pero es una realidad. Iglesias locales están cerrando. Tal vez tú tengas conocimiento de algunas que años anteriores tenían servicios gloriosos y se cantaba poderosamente y que ya ahora están cerradas sus puertas. Eso es triste. Yo conozco varias iglesias así. Tal vez tú conozcas y te venga a la memoria iglesias que han cerrado. Porque sabes, siempre estamos a una generación de la extinción. Eso es lo que yo les menciono a la iglesia, Manuel. Tenemos que trabajar con las otras generaciones. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que enseñarles. No solamente nosotros ser seguidores, sino ahora enseñar a las otras generaciones. Tristemente algunos han fracasado en esta tarea y crecen, ¿verdad? Se vuelven mayores adultos y los jóvenes ya no están ahí. Así que se ven obligados a cerrar las puertas ahí. Eso da tristeza. Tenemos que hacer seguidores con los que vienen atrás de nosotros. Esto es lo que hicieron ellos, los comisionó, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Ahora vayan ustedes y cuenten a otros, vayan y compartan. Eso es predicar, es ir a hablar, es ir a compartir, es ir a contar lo que Dios puede hacer en la vida que aquel que se deja transformar por las manos del Maestro, por el poder de Dios. Así que el apóstol Pablo recuerda esto y cuando escribe, el apóstol Pedro, dice esto, este versículo precioso: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar la comisión. Y el propósito es que anuncies. Estos hombres pasaron tiempo con Jesús. Y al ser discipulados, al ser aprendices y haber aprendido y haber sido transformados, ahora estaban en la posición de enseñar a otros. De enseñar a otros. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra tarea, hermanos. Tenemos hijos más pequeños, otras generaciones. Tenemos que enseñarles como fuimos enseñados por el Maestro. No sé cómo anda tu compromiso. No sé cómo anda tu caminar con Cristo. Pero yo creo que esta noche, si hay que recomprometerse y pedir perdón, hay que hacerlo. Si hemos fallado y el Señor nos ha hecho el llamado, pero ahora ya volvimos a nuestros oficios. Ahora ya no tenemos ligada la obediencia en nuestras vidas y ya cuestionamos. Ya retardamos la obediencia y todos como padres sabemos que obediencia retardada es desobediencia. Cuando yo le digo a mi hijo que haga algo y él no lo hace, dice, lo voy a hacer después. ¿Cómo se le llama eso? Desobediencia. Obediencia retardada es desobediencia. Si Dios te ha dicho algo que lo hagas y lo estás proponiendo, eso se le llama desobediencia. Desobediencia. Esa es nuestra tarea, hermanos. Ser como Él. No solamente saber de Él, sino parecernos a Él. Cada día. Y nos comisiona a predicar también. Pónganse de pie. Gracias, hermano, por la atención. Quiero terminar con esta anécdota. Esta anécdota habla de un artista. Este artista reconocido se le invitó para hacer una estatua de Abraham Lincoln.
Así que le hicieron la encomienda, ¿verdad? Que hiciera una estatua de Abraham Lincoln y él, ¿verdad? Dijo, pues sí, y agarró compró la piedra, agarró sus herramientas, mazo y cincel, y empezó a trabajar en este proyecto que le habían encomendado de que hiciera la estatua de Abraham Lincoln. Él empezó a trabajar en esa estatua. Y obviamente pues hacía mugrero por ahí, ¿verdad? Los residuos de la piedra, así que él contrató a una mujer para que le ayudara a la limpieza. Él cinceleaba y al terminar la mujer recogía los restos. Al pasar los días, pasaron las semanas y finalmente este artista acabó con la estatua de Abraham Lincoln. Fue presentada en uno de los museos de la ciudad por las autoridades municipales. No solamente había autoridades municipales, sino también había personas de la farándula y reporteros, y era una celebración ahí. Aquella estatua estaba cubierta con una tela roja, estaba tapada. Así que quitan la manta y está ahí. Efectivamente, después de semanas de trabajo, estaba la estatua de Abraham Lincoln. Todos rompen en aplausos, la maravilla, la obra de arte que había hecho ese artista. El tiempo pasó en ese día, la gente se fue, los reporteros se fueron. Eventualmente se quedaron solamente el artista contemplando aquella obra de arte. Y al percatarse, también estaba ahí la mujer, que como un acto, ¿verdad?, para honrarla en el trabajo que había realizado el artista, la había invitado a la inauguración. Así que la ve que ahí está y le dice, bueno, ¿y qué le pareció? A que la mujer también así, contemplando aquella obra, dice, pues maravillosa. Pero quiero hacerle una pregunta. A ver, dice, pregúnteme. Quiero preguntarle cómo usted supo que Abraham Lincoln estaba ahí. Caray. Pues esa pregunta no me la esperaba, dice. Nadie me había preguntado eso. Pero déjeme, le pienso bien para darle una respuesta a esa pregunta. Dice, ya sé. ¿Sabe? Abraham Lincoln siempre estuvo allí. Yo solamente quité los pedazos que no se parecían a él. Él siempre estuvo ahí, yo solamente quité aquellos que no se parecían a él. ¿Sabes? Es lo mismo que hace Jesús con nosotros. Usa su martillo, su cincel, y está haciendo en nosotros esa obra de arte, ese discípulo. Cosas que el Señor va a quitar para que demos la imagen, para que nos parezcamos más a Él. Cosas que nos van a causar dolor, cosas que no vamos a entender, pero el Maestro trabaja en nuestras vidas, trabaja en nosotros. Vamos a hacer una oración y así concluimos, y dejo el lugar a nuestro hermano Juan. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Padre, por este compañerismo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado con tu propósito santo, de una manera, Señor, que no lo merecíamos. Sin embargo, tú te interesaste en nosotros, pusiste tus ojos y hiciste ese llamado. Y aquí estamos, Señor, atendiendo a ello, aprendiendo de ti, Señor, pero no solamente agarrando conocimiento, sino comprometiéndonos contigo. Señor, no somos lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero tú estás más interesado en lo que podemos llegar a ser. Eso es precisamente lo que has visto en nosotros, lo que podemos hacer si nos entregamos, si caminamos, si andamos contigo. Así que en esta noche, Señor, oro por mis amados hermanos
para que sus vidas, Señor, cada día reflejen más tu carácter, que te demos a conocer, porque esa es la encomienda, que vayamos a predicar. Señor, si en una área no estamos dando, Señor, no estamos siendo obedientes y no estamos, Señor, cumpliendo con lo que tú nos has dicho que hagamos, Señor, y somos desobedientes, pedimos perdón. Queremos recomprometernos contigo. Queremos darte toda gloria y vivir para ti, Señor. Vivir para tus propósitos. Vivir para el llamado que tú nos has hecho. Ser tus seguidores, ser tus discípulos. Es lo que queremos ser, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Le pedimos de tu ayuda, de tu bendición, de tu poder en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Paz, hermano Juan. Les dejo el lugar a nuestro amado hermano. Muchas gracias, hermano. Hermanos, solamente, ¿verdad?, para agradecerles primeramente, Señor, ¿verdad?, por estar reunidos en su nombre. Gracias por los hermanos que vinieron con nosotros. Le damos las gracias. Vamos a ver que el Señor los acompañe. Y vamos a dar por terminada esta reunión. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir al hermano Bartolomé si ora para despedirnos. Amén, hermanos, antes de orar, eso es, sin el afán de hacer alguna broma y nada, eso es palabra de Dios, hermanos. Eso fue palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, muchísimas gracias, Señor, muchísimas gracias, porque una vez más confirmas que tú eres real y que tú hablas al corazón de tu pueblo, Señor. Amén. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tu siervo, Señor, gracias porque, Señor, has hablado tú a nuestro corazón en esta noche, Señor. Muchas gracias. Padre, ahora te rogamos que tú nos des de tu gracia. Tu palabra dice que tú produces en nosotros el querer, pero también el hacer por tu buena voluntad. No quisiéramos ir a casa diciendo: qué hermoso mensaje, qué buena exposición, qué gran exposición de tu palabra, porque lo ha sido, Señor. Pero no queremos irnos con esto, queremos pedirte de tu gracia, Señor, para que nosotros podamos, Señor, que tú nos des tu gracia para poder venir de rodillas delante de ti y confesarte y decirte: Señor, no somos lo que deberíamos de ser. No nos hemos convertido en lo que ya debimos de habernos convertido. Y suplicarte, Señor, que sigas haciendo tu obra maravillosa, Señor, que sigas dando, Señor, con esas herramientas preciosas en nuestra vida, hasta que de esa piedra, de esa roca, Señor, salga la figura de Jesucristo, Señor, porque está allí, porque tú la has puesto allí, Señor. Y que demos a conocer, Señor, tu gloria, Señor. Tu palabra dice que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. No es la escuela, no es ninguna otra institución, ninguna otra organización, es la luz ni es la sal, somos nosotros, tu iglesia, Señor. Queremos pedir de tu gracia para practicar lo que en esta noche hemos escuchado. De decir: Señor, en obediencia, aquí estamos, Señor, para que sigas haciendo la obra, ya que tuviste a bien llamarnos, porque tú lo has querido, Señor, que tú nos des tu gracia para permanecer contigo y escuchar, Señor, que tú nos envías a dar a conocer tu nombre. Muchas gracias por cada hermano, gracias por mi hermano Daniel. Sigue usándolo, Señor, de una manera especial, Señor, como lo has hecho, Señor, y que tu nombre, todo para que tu nombre sea exaltado, y que tu gloria, Señor, sea conocida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén.